La fragancia de un amor desinteresado que ha convertido al mundo en una sola familia. La verdad de un mensaje eterno que ha sido revelado a través de cada acto y cada palabra. La satisfacción del servicio que fue enseñada a través de un sacrificio incesante. La propia vida del Señor es ciertamente su mensaje. El mensaje del Señor, episodio 29. Sairam, y bienvenidos al penúltimo capítulo de la teleserie especial titulada El mensaje del Señor, que les traemos en vísperas de la celebración del 85 cumpleaños de nuestro amado Swami, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Recapitulando, después de una breve introducción que abarcó los primeros 2 episodios, pasamos casi todo el tiempo tratando de absorber la esencia del mensaje universal de Baba, del amor universal. Y ahora, a medida que nos aproximamos al final y nos aprestamos a celebrar el cumpleaños 85 de Bhagavan Baba, sería útil que vayamos rápidamente una vez más a las asombrosas más de 8 décadas que el Señor pasó aquí en la Tierra, enteramente para nuestro beneficio. En el celebrado Bhagavad Gita, el Señor Krishna le habla a Arjuna. Yada yada hi dharmasya glanir-bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Lo que está diciendo Krishna es que Dios se encarna una y otra vez cuando la humanidad vuelve a estar en graves problemas. Lo hace para proteger a los buenos y también para restaurar el Dharma a su elevado pedestal, del cual es periódicamente derribado por los malvados. Krishna añade que uno de los objetivos de la misión es dar a la humanidad un mensaje. No es ninguna sorpresa que el mensaje dado a la humanidad por todos los avatares sea siempre el mismo. Después de todo, es siempre el mismo Dios quien viene a socorrernos. Surge la pregunta: ¿por qué tiene Dios que repetir el mensaje una y otra vez? El mismo Krishna ha dado la respuesta. Él dice que Dios tiene que repetir el mensaje una y otra vez porque los humanos tenemos una tendencia a olvidar las cosas de una forma muy ligera. Y Swami añade a todo esto una interesante nota final. Él nos dice: he venido a darles el mensaje que los libere de esta atadura mundana para el resto de sus vidas. Pero todos me piden solo fruslerías. Así y todo, les doy lo que me piden en cada ocasión, para que algún día ustedes anhelen profundamente lo que en realidad vengo a dar. ¡Qué profundo mensaje de Bhagavan Baba! Compasivamente, ya sea que estemos listos para eso o no, Swami ha dado incansablemente su mensaje eterno, casi desde el momento en que encarnó, hace 85 años. Si lo piensan bien, nuestro amado Swami no solo ha estado enseñando incansablemente todas las cosas buenas que necesitamos saber. Lo que es más importante, se ha tomado enormes trabajos para ayudar de diferentes maneras a la humanidad en el nivel macro, y también para animarnos y reconfortarnos individualmente. Y todo esto lo ha estado haciendo tan solo por nosotros. Hagamos una breve retrospectiva.
Todo comenzó en esta casita allá por 1926. En esa época no había siquiera un camino que llevara directamente a Puttaparthi. Aún en los años 70, Puttaparthi era totalmente rural. Todos los cambios que vemos ahora han sido muy recientes. Se podría preguntar, ¿por qué tendría Dios que encarnar en un caserío remoto y con padres pobres? Dios nunca hace algo sin una razón, ¿verdad? Al tema de cuál es la razón volveremos más adelante. No había nada demasiado excepcional en los primeros años del joven Satya, excepto que los aldeanos notaban que Satya era no solo muy amoroso, sino también muy compasivo y siempre dispuesto a ayudar, y también tenía un aura divina a su alrededor. Como todos los niños, Satya también fue a la escuela, pero la abandonó abruptamente y de forma teatral, a pesar de la enorme promesa que había suscitado como estudiante de excepcional brillo. Habiendo dejado la escuela a la temprana edad de 14 años, Sri Satya Sai Baba, como entonces comenzó a ser llamado, volvió a Puttaparthi y estableció lo que llamaremos su primer ashram, en lo que era un galpón con techo de chapas. Para los que tuvieron la buena fortuna de compartir ese techo con Swami, era más que el cielo. En esos días era muy difícil llegar a Puttaparthi, ya que primero había que ir en tren a un pueblo cercano llamado Penukonda. Después, en un carro tirado por caballo, llamado Yakta, hasta la estación de ómnibus de Penukonda. Allí abordar un destartalado ómnibus, transferir a un carro de bueyes en Bucapatnam, y después de viajar varios kilómetros en el carro, hacer el último tramo literalmente a pie, al cruzar el río Chitravati. Sin embargo, ninguna de estas dificultades podía detener a los primeros peregrinos, ya que ellos habían sido elegidos y eran atraídos hacia el Señor encarnado por el poder de la atracción divina. A veces Swami incluso esperaba a los devotos al otro lado del río. Imaginen eso. Sí, el flujo incesante de amor puro se convirtió en el sello distintivo del viejo mandir. Y había cualquier cantidad de milagros espectaculares durante esos tempranos días del avatar. Pero detrás de todo eso estaba el mensaje silencioso. No soy lo que ustedes creen que soy. Soy verdaderamente la encarnación de Dios, venida para ayudarles personalmente, para elevar a la humanidad como un todo y reinstalar el Dharma en el sitial que le corresponde en la sociedad. En aquellos días en que todos estaban envueltos en el asombroso amor de Swami, que los elevaba al séptimo cielo, pocos se daban cuenta de que en realidad Swami había venido con una misión y un mensaje, ambos destinados al mundo entero, y que llevarían a gente de todos los rincones del globo hacia Puttaparthi. ¿Cómo podían esos sencillos visitantes tempranos imaginar tales cosas, ya que Puttaparthi era en esa época una aldea que recibió su primer esbozo de camino alrededor de 1920? Como les dijo Swami una vez a los estudiantes, cuando Dios viene, lo hace siempre con un plan maestro. El advenimiento de Dios en esta era de Kali no fue ninguna excepción, y como les he dicho antes, como para indicar al mundo que estaba entrando en acción, Swami se mudó el 23 de noviembre de 1950 del Pat Mandiram, viejo mandir, a lo que entonces se llamaba el nuevo mandir y que posteriormente vino a llamarse Prashanti Nilayam. En cierto sentido, Prashanti Nilayam se hizo no solo el cuartel general de Swami, sino, como lo describió una vez Howard Morfett, el lugar a donde conducen todos los caminos. Con la dínamo divina que era Swami, las cosas comenzaron a moverse a una velocidad febril. El darshan diario, seguido por el canto de bhajans y entrevistas para los afortunados, se convirtieron en el sello exclusivo que comenzó a atraer multitudes cada vez más grandes. Pronto Swami tuvo otro ashram, este en un suburbio de Bangalore llamado Whitefield. Con Dios, la espiritualidad es siempre la prioridad número uno.
En el contexto de la India, los Vedas representaban el principal portal hacia la espiritualidad, y la histórica asociación de Swami con el Raya de Venkatagiri y sus viajes habituales a Venkatagiri, iniciados en 1950, tuvieron un papel importante en sembrar la semilla del espíritu védico en Prashanti Nilayam. Mientras que algunos confundían espiritualidad con religión, Swami pronto comenzó a atraer sin prisa pero sin pausa a devotos de todas partes del mundo. Uno de los primeros en llegar de esta manera fue Howard Morfett. Nativo de Australia, veterano de la Segunda Guerra Mundial, Morfett fue inicialmente atraído por los maestros yógicos, pero al final inevitablemente terminó en Prashanti. Su primera visita fue en 1964 y en adelante fue un visitante habitual. Observó cuidadosamente y documentó meticulosamente todos los milagros que había presenciado en su libro Sai Baba, el hombre milagroso, el cual atrajo a muchos devotos extranjeros a Prashanti. Poco más tarde llegó el Dr. John Hislop de Estados Unidos, quien después de muchos años en busca de paz y después de haber probado todas las versiones de la meditación, también terminó a los pies del loto de Swami. Swami le prestó generosa atención a Hislop. Bhagavan se tomó también una gran molestia para contestar todas las preguntas espirituales que Hislop le planteó a lo largo de muchos años. Después, Hislop escribió muchos libros, todos los cuales sirvieron para aumentar el flujo de devotos extranjeros hacia Prashanti. Hay una experiencia asombrosa que tuvo Hislop, y nadie mejor que él mismo para narrarla. Este es un video grabado por el extinto Richard Bock de Estados Unidos. Estábamos en la India, en la selva de Anantapur, en la época de Mahashivaratri. Y Swami iba en auto a través de la selva con varias personas para ubicar un lugar donde pudiera efectuarse la ceremonia de cantos. Y finalmente encontramos el lecho de un río seco e íbamos a volver al sitio esa tarde. Comenzamos a descender la cuesta hacia el fondo del río seco. Sucedió que yo caminaba al lado de Swami y pasamos junto a un pequeño arbusto. Y Swami tomó 2 ramitas y las sostuvo así, en forma de cruz, y dijo: Hislop, ¿qué es esto? Dije: Swami, es una cruz. Entonces puso las 2 ramitas en su mano, así, sopló 3 veces y abrió su mano. Dijo: este es Cristo, como real y verdaderamente estaba, no como lo han ilustrado los artistas e historiadores. Su abdomen está sumido después de varios días sin alimento y demás, no como lo muestran las historias de película. Esta cruz tenía un orificio arriba y me surgió naturalmente una inquietud. A continuación le dije: Swami, ¿qué es ese agujero en lo alto de la cruz? Él dijo: ese agujero fue hecho en la cruz para colgarla de un poste. Y además dijo: la madera de la cruz es un trozo de la verdadera cruz en la cual Cristo fue crucificado. Después añadió: te diré que tomó cierto tiempo y trabajo encontrar un trozo de esa madera después de unos 2000 años. Swami siempre recalca que cada religión no es más que uno de los muchos caminos hacia Dios. Así como la cima del Everest puede ser alcanzada de muchas maneras, por ejemplo, desde el lado de Nepal, como desde el lado del Tíbet. Para reforzar el concepto, Swami añade que en un continente puede haber muchos ríos, pero todos ellos desembocan en el mismo océano. En otras palabras, toda fe nos orienta hacia la santidad y a avanzar hacia Dios. Así ha dicho Baba a los cristianos que sean buenos cristianos, a los musulmanes que sean buenos musulmanes, etc. Acentuando el concepto de que la espiritualidad trasciende a todas las religiones. Como para enfatizar lo dicho, en 1978 Swami hizo edificar una mezquita para los musulmanes en Puttaparthi, quienes también tenían que recorrer una larga distancia para orar en una mezquita. Hoy la mezquita se ha expandido y atrae a multitudes todos los días. Swami también hizo construir en su ashram un monumento único llamado Columna Sarva Dharma, que subraya la unidad de todos los credos. Además, la celebración de la Navidad en Prashanti se convirtió en un evento muy esperado todos los años, con la asistencia de cristianos de todo el mundo.
Los budistas también acuden regularmente para celebrar sus festivales. En medio de todo esto, durante años y años Swami viajó incansablemente por India, no solo atrayendo grandes multitudes, sino llenándolas de felicidad al darles darshan. También pronunció innumerables discursos en el curso de los viajes. En todos ellos, él siempre recalcó que los humanos somos verdaderamente encarnaciones de la divinidad y por lo tanto debemos actuar de acuerdo con la chispa divina latente en nosotros. No es una sorpresa que Swami atraiga a la gente de todas partes del mundo, porque atraer es inherente a la naturaleza de la divinidad. El amor puro siempre atrae, y de eso se trata aquí. Mientras la base espiritual de la misión de Swami crecía continuamente, floreciendo como un hermoso árbol, simultáneamente también era lanzada la parte substancial de su misión y comenzaba a arraigar fuertemente, no solo en India, sino en el mundo entero. En este momento tenemos que detenernos para apreciar algunos puntos importantes, el más importante de los cuales es que todo esto fue logrado por Baba sin invocar ningún poder divino ni sobrehumano. ¿Recuerdan que antes dije que encarnar en una aldea remota parecía tener un propósito? Miren el Puttaparthi de hoy, es muy urbano. Todo esto solía ser una aldea descrita en 1968 por un director de cine de Hollywood como ubicada a 160 kilómetros de Bangalore y a 10 minutos de la Edad de Piedra. Sin embargo, así era no hace mucho tiempo atrás. El asunto es que Swami nos está enviando este mensaje. Miren, nací pobre. No tuve una educación adecuada. Dejé la escuela a la edad de 14 años. Entonces la India no era libre y estaba muy atrasada. En esa época era imposible soñar siquiera con las cosas que prometí que iba a lograr. Y sin embargo, todo eso ocurrió. ¿Cómo? Debido al poder del amor puro y desinteresado. Ese amor está dentro de todos ustedes. Dios ha otorgado ese tesoro ilimitado a cada persona. Abran el cofre del tesoro y usen esa riqueza ilimitada. Si lo hacen, todo se puede hacer. Les he dicho muchas veces, yo soy Dios, y también lo son ustedes. Si tienen esa fe y están dispuestos a aprovechar esa riqueza, entonces no hay nada que ustedes no puedan hacer. Mucha gente se encoge de hombros diciendo, mira, al final si no tienes dinero, no se puede hacer nada. Bien, ¿cuánto dinero tenía Swami el 20 de octubre de 1940? De paso, si mencionan el tema del dinero ante Swami, ¿saben cuál sería su respuesta? Él diría simplemente, el dinero es necesario, sin duda, pero no es el requisito más importante. Para empezar, lo que se necesita es un corazón puro, cantidades de compasión por los que sufren, una firme e inconmovible determinación y la disposición al sacrificio sin medida. Añadan a esto el amor puro y están listos para un gran comienzo. Ustedes también pueden hacerlo si realmente lo desean. ¿Por qué lo digo? Porque Dios está dentro de ustedes y su amor está disponible sin límite en sus corazones. Si ustedes están motivados por metas desinteresadas
y aprovechan este amor, pueden estar seguros de que la gracia de Dios hará que ocurra todo lo que quieren. De hecho, mejor de lo que pueden imaginar. Allá por 1947, Swami le escribió a su hermano mayor y a través de esa carta también anunció al mundo que su gloria crecería astronómicamente en los años siguientes y que muchos verían todo eso ocurriendo durante sus propias vidas. Por cierto, que eso ha ocurrido, pero así todo la gente pregunta, ahora mismo, después de las fracturas que él sufrió en 2013 y en adelante, vemos que Swami solo se desplaza en silla de ruedas. ¿Por qué? Él tiene mucho poder, y si quisiera podría fácilmente levantarse y caminar, y hasta correr. ¿Cuál es el misterio detrás de esto? Este es un tema importante, y dedicaremos unos minutos a reflexionar sobre este misterio antes de finalizar este episodio. Sí, los milagros médicos que Swami ha hecho son innumerables. Allá por el año 1968, durante las celebraciones del cumpleaños, había una dama extranjera que debido a una parálisis estaba confinada a una silla de ruedas y tenía que observar todos los actos desde ella. ¿Saben qué ocurrió? Swami se levantó inesperadamente y la hizo levantar y caminar a la vista de todo el público. Y también está el relato aún más espectacular de la resurrección de Walter Cowan de Estados Unidos en 1971. Cowan estaba muy enfermo cuando llegó a la India con su esposa Elsie Cowan para tener el darshan de Swami. En un momento dado, Swami estaba en Madrás, y en las primeras horas de la Navidad, Walter Cowan se puso muy enfermo y fue trasladado del hotel a un hospital. El médico del hospital examinó a Cowan y halló que éste ya había fallecido. Como se suele decir, Cowan estaba muerto al llegar. Por la mañana temprano, sin que lo supieran sus acompañantes, Swami fue en auto al hospital, entró calladamente y sin ser notado, hasta el sitio donde estaba el cuerpo de Cowan, y trajo a Walter Cowan de vuelta a la vida. Nadie más estaba presente. Después, cuando el doctor entró a la habitación donde estaba el cuerpo de Cowan, quedó estupefacto al ver vivo y sentado al hombre a quien había declarado muerto. En 1972, Swami celebró en Brindavan el segundo casamiento de Elsie Cowan y Walter Cowan, quien para entonces tenía 84 años de edad y había regresado de la muerte. Y así volvemos a la pregunta. Si Swami puede hacer todo esto, ¿por qué no se cura a sí mismo? Él es divino, ¿verdad? El mismo Swami ha dado la respuesta, pero antes de referirme a eso, quiero llamar la atención sobre los hechos siguientes. Él tiene 85 años de edad, pero nunca ha tenido que usar anteojos. Si quiere leer algo, sostiene el papel en sus manos y simplemente lo lee. ¿Puede hacer eso alguna persona de su edad? Miren su cabello, está tan oscuro como siempre. ¿Quién a su edad puede jactarse de tener una bella corona de pelo? De paso, digamos que nunca ha ido al dentista, nunca en todos estos años. ¿Quién de nosotros puede decir lo mismo? Y su peso, estable como siempre, sin ningún cambio. Y fíjense en el resplandor de su rostro, especialmente cuando está en una gran multitud de devotos. Aún ahora mismo debo remarcar, ¿quién puede igualar eso? Todo esto es suficiente para probar que Él es la divinidad personificada. Pero entonces, ¿por qué no camina? En realidad, Baba ha sugerido él mismo la respuesta. Cada vez que surge esta pregunta, Baba descarta el tema con una sonrisa o bien replica: con el cuerpo ocurren estas cosas y forman parte del proceso natural. Sin embargo, debemos aprender a no prestar demasiada atención a estos inconvenientes. Yo no lo hago. Después de todo, no soy el cuerpo. Ram Ram Bolo Hari Nam
Como Swami comentó una vez a los devotos, cuando Dios viene en forma humana, actúa en forma muy semejante a los humanos. Ustedes se lastiman, ¿no es cierto? Yo también. Estas cosas son de esperar. Todos los avatares se imponen algunas restricciones, una de las cuales es no usar nunca el poder divino para sobreponerse a los problemas físicos que puedan surgir debido puramente a los procesos naturales. A veces yo también tengo tos y resfriado, incluso tengo fiebre, pero simplemente no uso mis poderes para curarme a mí mismo. ¿No han notado que al final todos los avatares previos que vinieron en forma humana, Rama, Krishna y Shirdi Sai Baba, sin excepción, cuando llegó el momento se sometieron al efecto del tiempo? De modo que los avatares permiten que sus cuerpos sufran dolores y problemas, solo para demostrar al mundo que en ese aspecto son iguales a cualquiera. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales la manera en que actúo es diferente a lo que hace la mayor parte de la gente. Es a través de esas acciones que enseño mis lecciones, y es a esas acciones mías a las que ustedes tienen que prestar más atención. Los avatares son Dios en forma humana, y son como nosotros. Pero lo que realmente les distingue es la total y coherente pureza y armonía de sentimientos, pensamientos, palabras y acciones. Y así es, Swami irradia siempre amor puro, ya que Dios es amor y el amor es Dios. Recordarán que Swami a menudo dice, soy Dios, y tú también lo eres. La diferencia consiste en que yo lo sé, mientras que tú no lo sabes. ¿Por qué no sabemos que somos Dios? Por la ignorancia espiritual. ¿Cómo cancelar esa ignorancia? Familiarizándonos con las enseñanzas de Baba y haciendo intensos esfuerzos por seguirlas. Es para que los devotos se familiaricen con la profundidad de las enseñanzas de Swami que hemos hecho un esfuerzo especial para traerles a ustedes esta serie de un mes de duración. Imaginen cuánto sacrificio ha hecho Baba en el nivel humano para nosotros. Sí, Él está haciendo muchísimo por nosotros todo el tiempo. ¿No deberíamos tratar de hacer algo por Él mediante el absorber sus enseñanzas y seguirlas? Piensen en esto. Jai Sai Ram.